las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, de manera que esta norma permita a la administración pública, al Estado, saber y conocer cómo debe administrar los bienes y servicios a partir del criterio del Estado, ¿no? Que el sistema de administración de bienes y servicios establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Esa es la esencia propiamente de esta normativa. La contratación, el manejo y la disposición de los bienes y servicios. Para ello, nos dice que con carácter previo tiene que establecerse la disponibilidad de recursos, de los fondos que se van a poder comprometer para las condiciones de financiamiento que se requieran. Entonces, diferenciará las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo un proceso de contratación. Ese es el objetivo, establecer un proceso de contratación. ¿Cómo vamos a hacer? ¿De qué forma? ¿Qué modalidades? ¿Qué recursos se pueden utilizar para un proceso de contratación? ¿Qué se busca? Simplificar los trámites e identificar a los responsables de las decisiones del proceso de contratación con relación a la calidad, oportunidad y competitividad del precio del suministro, lo que se quiere. ¿Qué van a hacer las entidades? Nos dice este artículo. Deben emplear los bienes y los servicios que contraten en los fines previstos en la programación de operaciones y realizarán el mantenimiento preventivo y la salvaguardia de los activos, identificando una vez más a los responsables del manejo. Reitero, el sistema de administración de bienes y servicios tiene que establecer esos tres mecanismos: contratación, manejo y disposición de los bienes y servicios. Este sistema, entonces, es el conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo. Es decir, no estamos dentro solo de un marco competencial estrictamente legal, sino que es el conjunto de normas, evidentemente normas, pero que tienen este carácter jurídico, técnico y administrativo, que van a regular la contratación de bienes y servicios, así como su manejo y su disposición de estos bienes de las entidades públicas pertenecientes al Estado. Es importante que tomemos en cuenta que esta normativa establece modalidades cuánticas y plazos para que se tome en cuenta cómo se va a proceder, en qué tiempo se puede proceder y de qué manera. Para el caso de una contratación menor, como vemos acá en el caso, para el caso de una contratación menor, no es necesario o no se requiere cotizaciones ni propuestas a partir de este monto, de este 200.000 hasta 1.000.000 de bolivianos. En el caso de cotizaciones que tengan esta suma, entonces el plazo mínimo es de 4 días. Y en el caso de cotizaciones mayores a los 200.000, tienen este plazo mínimo de 8 días. En el caso de la licitación pública, estamos hablando de, es una licitación pública nacional, por ejemplo, en el caso, es en un monto de hasta 70.000, sí, de 70 millones, perdón, de bolivianos, 70 millones con un mínimo de 15 días. Y en el caso de ser internacional, igual mayor a este monto, con un mínimo de 20 días. Entonces, la contratación por excepción es sin límite de monto, la contratación por emergencias es sin límite de monto y la contratación directa de bienes y servicios tiene una misma característica de que en este caso no se tenga que establecer un límite de monto. Hace referencia cuando decimos el precio de referencia o a qué se refiere, valga la redundancia. Entonces, ante un proceso de contratación, la unidad solicitante calculará el precio referencial. ¿Qué debe tomar en cuenta la unidad solicitante? Debe tomar en cuenta tema de los tributos que se deben pagar obligatoriamente, transporte, costos de instalación, inspecciones y cualquier otro concepto que tenga que incidir en el costo final de los bienes y servicios. Entonces, tiene que tomarse en cuenta todos estos aspectos.
De obviarse alguno de estos elementos, seguramente tendría al final una variación en el precio y eso va a generar dificultades. Para convocar un proceso de contratación de obras, por ejemplo, el precio referencial no deberá tener una antigüedad mayor a 4 meses. En el caso de un proceso de contratación de obras, no puede variar el precio referencial con esta antigüedad. En el entendido de que cuando estamos hablando de obras, a los efectos de poder establecer y cuantificar, tener un precio referencial, es necesario que se tenga que establecer diferentes aspectos en cuanto a materiales y piezas de construcción. Por lo tanto, como estos elementos regularmente van actualizándose, ya sea variando, incrementando o disminuyendo en sus precios, no tiene que pasar la antigüedad de 4 meses. 4 meses es un tiempo razonable para poder entender que durante ese espacio no podría existir una variación considerable de manera que vaya a afectar sustancialmente el proceso de contratación. O se puede exigir las garantías necesarias de quienes están prestando el servicio o están proporcionando los bienes que se pretenden adquirir. En el caso de las garantías, estamos estableciendo 3 tipos. La boleta de garantía, la boleta a primer requerimiento y póliza de seguro o caución. Esas 3 garantías deben necesariamente ser consideradas de acuerdo a la modalidad del proceso de contratación. Carácter expreso, sí, porque debe ser renovable, irrevocable y también que permita una ejecución inmediata. ¿Cuál sería el tipo de garantía? En caso de las licitaciones públicas mayores a 1 millón, la entidad definirá el tipo de garantía a ser requerida. ¿Qué garantía es la que le ofrece mejor condiciones en caso de que existiera alguna situación sobreviviente o un incumplimiento? Entonces, en este tipo de licitaciones públicas que sean mayores a 1 millón, es la entidad la que va a definir qué tipo de garantía debe ser presentada para una empresa que quisiese o prestar los servicios o pudiera ofrecer la adquisición de ciertos bienes. En el caso de contrataciones menores, 1 millón o 1.000, en todo caso, sí, perdón, 1 millón, entonces es el proponente quien definirá el tipo de garantía a ser presentado. En este caso, cambia la figura. Es el proponente el que va a definir el tipo de garantía a ser presentada. Entonces, en ambas modalidades, en ambas figuras, se tiene que presentar una garantía que permita inmediatamente, en caso de que surgiría una situación sobreviniente o en caso de que surgiría una situación que vaya a afectar los intereses del Estado, esta garantía cubra los efectos de dicho incumplimiento. En el caso de garantías que tengan de por medio bienes, obras y servicios, la garantía de seriedad de propuesta debería o deberá cubrir el 1% de la propuesta económica. Entonces, cuando estamos hablando de que el tipo de contratación es para bienes, obras y servicios, la seriedad, la garantía de seriedad de propuesta deberá cubrir el 1% de la propuesta económica de la cual se ha presentado a momento de proponer el proyecto o proponer la adjudicación. En el caso de consultorías es el 0,05% de la propuesta económica con una vigencia de 30 días adicionales en la validez de la propuesta, ¿no? Esa es la vigencia de que deberá tener dicha garantía. Para el caso del cumplimiento de contrato, para la garantía de cumplimiento de contrato, se exige el 7% del monto de contrato, esto en el caso de la modalidad AMPE, con una retención de un monto similar del 7%. Y la vigencia deberá ser hasta la recepción definitiva, lo que significará que antes de que ésta vaya a perder su validez, deberá ser renovada cuantas veces sea necesaria hasta que se pueda tener la recepción definitiva dentro del proyecto como tal. En el caso de la garantía de correcta inversión de anticipo,
Entonces, se requiere acá el 100% de anticipo, no mayor al 20% del monto del contrato. Es decir, estamos hablando de un monto ya cuantificado, entonces se tiene que determinar el 20% del valor de ese monto y se tiene que cubrir el 100% como anticipo, ese 20%. La vigencia debe ser mínima de 90 días calendario a partir de la entrega de la obra o del proyecto como tal. Ahora bien, la garantía adicional a la garantía de cumplimiento de contrato de obras tiene que ser por debajo del 85%, equivalente a la diferencia entre el 85% del precio referencial y el valor de la propuesta económica. En el caso de contrataciones hasta de 1 millón, para lo que se refiere a las MIPES o situaciones similares, la garantía de cumplimiento de contrato será del 3.5% del valor del contrato o una retención de 3,5% en cada pago, necesariamente. El proceso de contratación. Para empezar, tenemos que establecer que el proceso de contratación necesariamente tiene un carácter público del informe de evaluación y de recomendación. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que tener este carácter público? Si en algún momento hemos hablado de que esto también tiene características que van en beneficio de una determinada institución, es fundamental establecer este carácter público, la publicidad. ¿Por qué razón? Primero dice, realizada la adjudicación o declaratoria desierta de un determinado proceso, el informe de evaluación y recomendación tiene que tener carácter público, es decir, tiene que ser puesto en conocimiento de todos quienes han participado del proceso, quienes han hecho las propuestas, tienen que conocer. Segundo, las propuestas no adjudicadas no tendrán carácter público, quedando de esta manera prohibida su utilización posterior para otros fines, salvo que sea autorizado de manera escrita por el proponente. Entonces, de las propuestas que se han presentado, hay propuestas que seguramente podrán ser sujetas a una evaluación por recomendación y otras de las que quizás no se han adjudicado. Entonces, estas no tienen ya mayor carácter público, ni existe la necesidad de que estas sean puestas en conocimiento de los demás proponentes. Salvo, hay una salvedad ahí, de que exista una autorización escrita por parte del proponente. Ahora bien, en la modalidad de licitación pública, esta se debe proceder a la devolución de las propuestas a petición de los proponentes no adjudicados. La modalidad de licitación pública, reitero, se procederá en esta modalidad a la devolución de las propuestas a petición de los proponentes no adjudicados, debiendo la entidad convocante conservar una copia de las propuestas que finalmente no hayan sido adjudicadas. Esto con fines de registro y archivo dentro de la modalidad que estamos viendo, como es la licitación pública. ¿Qué pasa en el caso de la modalidad AMPE? No se devolverán las propuestas que no han sido adjudicadas, o por lo menos ese es el concepto el que se maneja de que no se debería devolver estas propuestas. Métodos de selección y adjudicación. Se tienen que considerar como métodos de selección y adjudicación para bienes y servicios los elementos que ahora vemos. Calidad, propuesta técnica y costo. Otro elemento propio es el que hay que ver, la calidad, sin lugar a dudas, el presupuesto fijo, el menor costo y precio avalado más bajo de acuerdo a lo establecido en el DBC. Por ejemplo, en caso de bienes, se tienen que considerar los lotes o los ítems que estamos requiriendo nosotros. En el caso de obras, podremos ver también el tema de tramos. Y en el caso de servicios, paquetes. ¿A qué se refiere esto? Que la presentación de las propuestas separadas para cada ítem, para cada lote y para cada tramo o paquete deben ser especificadas y consideradas de manera puntual. Entonces, la recomendación tendría que partir de la unidad solicitante
o también de la comisión de calificación según lo que corresponda. ¿Cómo y cuándo debe hacerse esto? Hasta antes de la suscripción del contrato. ¿Por qué debería ser hasta antes de la suscripción del contrato? Porque la lógica nos dice que una vez de que se ha logrado firmar un contrato entre partes, en este caso la máxima autoridad ejecutiva de una determinada entidad territorial autónoma y el representante legal de una empresa, este contrato ya tendrían que empezar a surtir los efectos de ley previstos. En este caso, las contrataciones de bienes deben ser dirigidas a la producción nacional. Esto va a permitir que se fomente la producción boliviana, que se fomente la producción nacional y que estas contrataciones deben ir dirigidas específicamente a esa producción nacional. El margen de preferencia nacional, tenemos que establecer ciertos aspectos en el tipo de contratación, en la condición, el margen de preferencia y el factor de ajuste. En el caso de servicios, entonces la condición es la participación accionaria de socios bolivianos deba ser igual o mayor al 51%. Una vez más, está yendo a impulsar en parte la producción nacional. En caso de servicios, entonces, la participación accionaria de socios bolivianos debe ser igual o mayor al 51%. Por lo tanto, se está promoviendo a que tenga una mayor participación como socio accionario, accionista dentro de una determinada sociedad que vaya a participar en un proceso de contratación a través de servicios. Con un margen de preferencia del 5% y un factor ajuste del 0,95, perdón. Después estará el responsable del proceso de contratación para la licitación pública. Por lo tanto, ahí vemos, para tomar en cuenta y familiarizarnos, la sigla que le corresponde del RPC, el responsable del proceso de contratación. También está el RPA, el responsable del proceso de contratación para la otra modalidad, apoyo nacional a la producción y empleo. También tiene que participar la comisión de calificación, necesariamente. Tiene que participar una comisión de recepción, sin lugar a dudas. Participa la unidad solicitante, participa la unidad administrativa y finalmente también participa la unidad jurídica de cada una de estas entidades territoriales autónomas al momento de la adquisición de un bien o de un servicio como tal. Identificamos de manera clara a la máxima autoridad ejecutiva como responsable del proceso de contratación desde el inicio hasta su conclusión. El responsable del proceso de contratación es la máxima autoridad ejecutiva desde que inicia hasta su conclusión. Por eso es que debe disponer que el PAC sea difundido y se encuentre en el POA y que esté presupuestado. Debe disponer que el proyecto como tal se conozca, sea difundido y se encuentre clasificado en el POA y que tenga evidentemente presupuesto. Tiene que designar al responsable del proceso de contratación y también tiene que designar al responsable del proceso, tanto al IRPC como al RPA, para uno o varios procesos de resolución, o con resolución, perdón. Designar al responsable o a la comisión de recepción o delegar al RPC o al RPA, así como para los bienes donados o transferidos y otros inherentes. Finalmente, también puede suscribir contratos o delegarlos y resolver los recursos administrativos de impugnación. Eso es lo que tiene que hacer en realidad la máxima autoridad ejecutiva, RPC. Entonces, se tiene que verificar que la solicitud se encuentra en el POA y en el PAC. Necesariamente tiene que verificarse. Segundo, verificar que cuenta con una certificación presupuestaria. Hay que establecer de que tenga una certificación presupuestaria.
Asignar también el inicio del proceso de contratación. Designar a la comisión de proceso de contratación, ¿no? Y esto obviamente también va a tener que ver, en el caso de que pueda existir o no, excusas para su momento. Ahora bien, otro de los factores del RPC es adjudicar o también declarar desierta la contratación. Adjudicar o declarar desierta la contratación. También puede cancelar, anular o suspender el proceso de contratación. Para ello, puede requerir la ampliación también del plazo de validez de las propuestas o todas estas condiciones o características que tiene el responsable del proceso de contratación dentro de un proceso de licitación pública. ¿Cuál es el trabajo ahora del responsable del proceso de contratación de apoyo nacional a la producción y empleo, bajo la modalidad AMPE, por sus siglas, ¿no? Entonces, el RPA debe verificar que de la misma manera la solicitud se encuentre en el POA y también en el PAC, es decir, que ha cumplido con la finalidad para la cual se ha destinado determinados recursos, ¿no? Verificar la certificación presupuestaria. Es necesario que verifique la certificación presupuestaria y autorizar el inicio del proceso de contratación. Autorizar el inicio del proceso de contratación. Para ello, deberá designar una comisión de calificación o designar la comisión de calificación para que ésta pueda iniciar o continuar con el proceso. De existir observaciones, cancelar, anular o suspender el proceso de contratación. También otra de las responsabilidades que tiene es de adjudicar o declarar desierta la contratación cuando ésta es mayor a los 200.000 bolivianos. Entonces, si se ha considerado en realidad o se ha visto de que este proceso de contratación es mayor a este monto, entonces tiene que declararlo desierto. Es también responsable de las modalidades de las contrataciones menores o contrataciones directas de bienes y servicios que sean menores a 1.000.000 de bolivianos. El sistema SICOES. Van a estar las publicaciones y notificaciones en el sistema SICOES. En el sistema SICOES uno puede tener acceso al documento PAC, al documento base de contrataciones, a las enmiendas que pudieran hacerse, la adjudicación, tras obviamente un proceso en el que haya recomendado la comisión, entonces también la adjudicación, la declaración desierta y el contrato contrato y modificaciones, ¿no? Las contrataciones, sabemos que en el caso de las que son mayores a los 20.000, estarán en el SICOES, contrataciones por emergencias estarán en el SICOES, contrataciones directas estarán en el SICOES, contrataciones por excepción deberán estar en el SICOES. Contratos resueltos, especificando las causales de resolución, también deberán estar contempladas en el SICOES. Y finalmente, el cómputo de plazos a partir de su publicación. En el régimen de contrataciones. La modalidad de contratación menor, a la cual ahora vamos a hacer referencia, es una contratación de bienes y servicios cuando el monto sea igual o menor a los 50.000 bolivianos. Deben efectuarse considerando criterios de economía para la obtención de los mejores precios del mercado. Y finalmente deben efectuarse a través de acciones inmediatas, ágiles y oportunas. Y sí, es razonable este tema, porque el hecho de que no estén sujetos a plazos no significa de que nos vamos a olvidar y se tenga que relajar el responsable, el RPA, y que, bueno, esta contratación siga un curso en un tiempo determinado y largo. No, al contrario, estas tienen que efectuarse cumpliendo acciones inmediatas, ágiles y oportunas. De hecho, el hecho de que no tengan que
tener cotizaciones, propuestas o esté sujeto a plazos, hace de que esta inclusive sea una modalidad mucho más rápida que otras modalidades de contratación. Modalidad apoyo nacional a la producción y el empleo también tiene ciertas condiciones y características. Tiene que cumplir en el proceso una convocatoria a todos los proponentes que presentaron propuestas, cuando se requiera la aclaración de una o más propuestas. Se tendrá que convocar a todos los proponentes. Se tendrá que hacer la elaboración de la resolución, ya sea de adjudicación o de declaratoria desierta cuando corresponda. Se va a proceder a la notificación, como hemos visto. Se va a proceder en todo caso a la suscripción del contrato en caso de adjudicación o la emisión de la orden de compra para su adquisición. Y finalmente, una vez de que se va a hacer la entrega del bien o del producto, entonces se va a tener la recepción correspondiente. Es entre las actividades previas a la publicación, la elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia deben estar contemplados, la solicitud de contratación, elaborado en el DBC, documento base de contrataciones, la autorización del inicio del proceso, entre otras. El inicio del proceso con la publicación de la convocatoria, el inicio del proceso con la publicación de la convocatoria debe estar publicada. Las actividades administrativas opcionales previas a la presentación de las propuestas, consultas escritas, probablemente inspecciones, reunión informativa de aclaración, entre otras, porque esta reunión normalmente cumple condiciones o características de ciertos elementos que pudieron haber sido omitidos en el documento base de contrataciones, puedan ser dilucidados en esta reunión informativa de aclaración. Habíamos dicho la convocatoria a todos los proponentes que se presentaron sus propuestas, la elaboración de la resolución de adjudicación o declaratoria desierta, notificación, suscripción del contrato y la recepción. ¿Qué es lo que pasa en el caso de la otra modalidad? La modalidad de la licitación pública. La convocatoria pública nacional tiene una base entre estos montos que están en pantalla, entre 1 boliviano hasta los 70 millones. Es decir, que hasta 1 millón de bolivianos tiene otra modalidad. A partir de el 1 millón, 1 boliviano hasta los 70 millones tendrá normalmente que acomodarse a esta modalidad de la licitación pública. Entonces, en la convocatoria pública nacional participan proponentes nacionales o también pueden participar proponentes extranjeros. Pero después de esto tengo 3 días para poder realizar diferentes impugnaciones que más adelante vamos a ver en qué consiste o qué características tienen las impugnaciones. Las convocatorias internacionales, entonces, deberán presentar sus propuestas en un plazo no menor a 20 días. En un plazo no menor a 20 días y también se contempla el mismo plazo de 3 días para poder impugnar ciertas actividades. Las convocatorias internacionales para la contratación de obras no menor a 15 días calendario también pueden ser impugnadas entre los 3 días y el plazo similar es de 15 días, con una ampliación de solo hasta 10 días calendario mediante resolución administrativa. Las actividades administrativas previas a la presentación de la propuesta consisten en las consultas escritas. Nuevamente también esta es una instancia en la que se pueden hacer todavía ciertas consultas, dudas, alimentos, reitero, básicos que no pudieron haber estado detallados, determinados en las especificaciones técnicas o en el DBC, para luego sostener la reunión de aclaración y, si es necesario, ver una inspección previa cuando corresponda. Reitero, la reunión de aclaración no es una reunión en la que se va a definir aspectos de fondo que no hayan sido contemplados en el documento base de contrataciones o con las especificaciones técnicas.
los términos de referencia. No, son para dilucidar aspectos mínimos que pudieron haber sido omitidos de manera involuntaria en estos documentos. Ahora bien, la parte a continuación es fundamental. Dice, el control social será ejercido a través de los representantes de la sociedad que participen en los actos públicos de esta modalidad de contratación. Para el efecto, las publicaciones en la mesa de partes y en el SICOES se constituirán en los medios de información de las fechas de realización de dichos actos públicos. Es decir, que también acá se va a ejercer el control público del que hablábamos esta mañana en el caso de estos procesos de contratación. Entonces, en este tipo de proceso de contratación, la MAE y la autoridad administrativa se constituyen en responsables del proceso de contratación por excepción. No participa ni el responsable, ni el RPA, ni el RPC. No, es responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva y la autoridad administrativa que se constituyen en responsables. También en todo caso, empresas públicas, también las municipalidades con índices elevados de pobreza, podrán también efectuar la contratación de la maquinaria y el equipo que sea necesario para poder ejecutar o ver algún proyecto de por medio. Entonces, estas empresas o estas entidades, bajo estas condiciones y características, podrán también adquirir o podrán hacerlo a través de esta contratación por excepción. Finalmente, tenemos la modalidad de contratación por emergencia. Ya el nombre mismo, su nomenclatura, nos da o nos sugiere la calidad de proceso que se tienen en consideración. Esta modalidad de contratación por emergencia se aplicará única y exclusivamente, reitero, se aplicará única y exclusivamente en las contrataciones de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría. ¿Para qué situaciones? Para enfrentar una emergencia, ya sea nacional, departamental y o municipal. ¿Por qué? Estas emergencias nacionales tienen que ser declaradas conforme a la Ley 2140, en la que se habla de la reducción de riesgos y la atención inclusive de desastres naturales. En este caso, la máxima autoridad ejecutiva de la entidad es responsable de este tipo de contrataciones, ya sea por desastres y o emergencias. Los procesos y condiciones de la contratación por desastres y emergencias deben ser necesariamente reglamentadas por la máxima autoridad ejecutiva de cada entidad. Y finalmente, decíamos hace rato, bueno, esta es la otra modalidad, la contratación directa de bienes y servicios. Esta es una contratación rápida, por eso se llama así, contratación directa. Medios de comunicación, entonces servicios de televisión, radial, de manera escrita u otros, que de acuerdo a las características particulares van distinguiendo, ¿no? Arrendamiento de inmuebles, cuando por razones de fuerza mayor o por caso fortuito, el funcionamiento de centros educativos o de salud se viese afectado, entonces la entidad podrá arrendar bienes inmuebles que permitan la continuidad del funcionamiento de estos centros mediante contratación directa. La provisión de pasajes aéreos en rutas nacionales. Esto obviamente da siempre y cuando se cuenten con tarifas únicas o tarifas reguladas por la instancia correspondiente, ¿no? Suscripción de contratos con medios de comunicación, diarios, revistas y publicaciones especializadas. También contratación de transporte de la tropa para enfrentar emergencias de seguridad pública del Estado. Esto que ya obviamente va dentro de un nivel central del Estado.
También en obras hasta 100.000 bolivianos por gobiernos municipales. Obras hasta 100.000 bolivianos por gobiernos autónomos municipales que pueden hacerse por contratación directa de bienes y servicios. Específicas en este caso. Por ejemplo, la contratación de auditorías para el control gubernamental. Se puede proceder con estas contrataciones y objetivos específicos. Se puede hacer una contratación para el control gubernamental de auditorías especiales, etcétera, ¿no? También se pueden hacer contrataciones con financiamiento del proponente, contrataciones en la modalidad llave en mano, es decir, que es una modalidad en la que uno controla o compra, hace la adquisición de estas contrataciones y la misma debe ser entregada prácticamente para habitar, usar o las condiciones de habitabilidad que se requieren, ¿no? Las contrataciones realizadas quizás en el extranjero, concesiones administrativas, contratación de seguros que no vayan a pasar los 60.000 bolivianos en la licitación pública, contratación de alimentos para el desayuno escolar, para programas de nutrición, también se hace con este tipo de modalidad, y la contratación de productos quizás farmacéuticos, medicamentos, dispositivos médicos o reactivos de laboratorio que también tienen que tener estas mismas modalidades. Integrantes o los documentos que pasarán a ser parte de los contratos. Entonces, el documento base de contratación, primero, la propuesta adjudicada, la resolución administrativa de adjudicación, cuando corresponda, poder legal de representación, las garantías de las que hemos hablado, anexos específicos al contrato. En contratación de seguros tiene que estar necesariamente la póliza de seguro que corresponda y de ser una asociación deberá constatar antecedentes, quiénes son las partes contratantes, es decir, figurará el representante legal en todo caso, o en este caso del gobierno autónomo municipal de un determinado territorio, de Potosí, etcétera, o quizás la MAE de otra entidad. ¿Cuál es la legislación aplicable para la modalidad de contrato? ¿Cuáles son los documentos que integran el contrato? Tiene que establecerse el objeto y la causa del contrato. Las garantías obviamente deben estar contempladas siempre y cuando corresponda. Tiene que estar previsto el precio del contrato, ya sea de forma literal o numérica, pero tiene que señalarse la moneda, forma de pago y su vigencia. Reitero, moneda, forma de pago y su vigencia. Obligaciones de las partes. También tiene que contemplarse multas y penalidades por incumplimiento de las partes. Se deberá tomar en cuenta también las condiciones para la entrega y la recepción del bien y servicio según corresponda. Es decir, se tendrá que tomar en cuenta en este aspecto la forma, el tiempo y el plazo, ¿no? Para que se pueda establecer en lo que se refiere la entrega, recepción del bien y también lo que se refiere a los servicios según lo que corresponda, ¿no? La solución de controversias que tiene que estar sujeta a una determinada norma en la que se pueda resolver la situación de controversias que pudieran generarse entre el representante legal de la entidad territorial autónoma y también entre el representante legal de la empresa que está proveyendo los determinados servicios. Y finalmente, el consentimiento de las partes. La suscripción del contrato deberá ser efectuada necesariamente por la máxima autoridad ejecutiva o por quien hubiese sido delegado por esto. El contrato que por su naturaleza o mandato expreso por la ley requiera ser otorgado en calidad de escritura pública es aquel cuyo monto sea igual o superior a 1.000.000 de bolivianos. Por lo tanto, tiene esa minuta, ese contrato, tiene que ser necesariamente protocolizado por la Notaría de Gobierno de
cada departamento. Necesariamente tiene que ser protocolizado para que éste surta sus efectos legales. La falta de protocolización del contrato o la demora en la conclusión de este procedimiento tampoco genera de que el proceso como tal sea inválido. Ahora bien, el Decreto Supremo 0181 también contempla recursos administrativos. ¿Cuándo se aplica el recurso administrativo? Se aplica, por ejemplo, a la resolución de adjudicación. Si yo considerase o un proponente considerase que la resolución de adjudicación me ha generado perjuicios, agravios, puedo activar los recursos administrativos. También cuando la resolución que aprueba el documento base de contratación es lasciva a los intereses, inclusive hasta los del Estado propios, puede aplicarse un recurso administrativo. Para la interposición de estos recursos administrativos, obviamente se tienen que considerar días y horas hábiles administrativos. ¿Cómo son los días administrativos? La administración pública trabaja o se basa en los días lunes a viernes, no los sábados, no los domingos, ni tampoco los feriados, pero también pueden extenderse en las horas que la entidad trabaja o establece como su horario de trabajo. ¿A qué se refiere en todo el silencio administrativo positivo? Porque evidentemente la administración pública se basa en tiempos, se basa en plazos, y si estos plazos o tiempos han sido superabundantemente vencidos, han sido omitidos en su contestación en el tiempo que prevé la norma, entonces el recurrente puede activar el silencio administrativo positivo cuando exista aceptación del recurso y revocación de la resolución. Muy bien, pasamos al subsistema de disposición de bienes. El subsistema de manejo tiene, a su vez, la administración de almacenes, la administración de activos fijos muebles y la administración de activos fijos inmuebles. ¿En qué consiste esto? Bueno, vamos a ver. Tenemos que entender que existen de por medio estos principios. El elemento jurídico, técnico y administrativo para el manejo de bienes dentro de una entidad, puesto que se genera la custodia o el cargo de ciertos bienes que pudieron estos haber sido recibidos o beneficiados. ¿Cuál es la responsabilidad entonces? La responsabilidad por el manejo de bienes. La MAE va a realizar una delegación al responsable de la unidad administrativa. Ahí vemos que existe el cumplimiento de nosotros. Existe el cumplimiento y por lo tanto el responsable de los almacenes debe custodiar estos elementos, cumpliendo normas, reglamentos y procedimientos que están establecidos en la norma para los servidores públicos. A la administración de almacenes. La administración de almacenes cumple una serie de actividades y procedimientos, tal cual cuando se ha adquirido un determinado bien que va a ir a favorecer los intereses del Estado, entonces cuando se ha adquirido, se ha recepcionado, la comisión de recepción ha recibido un determinado bien, entonces la unidad de bienes y materiales o de activos fijos registrará o tomará acto del ingreso, el registro, el almacenamiento, distribución, si fuera el caso, medidas de salvaguarda y control de los bienes que se hubiesen adquiridos. Entonces, la administración de bienes tiene un trabajo pormenorizado que realizar tras un proceso de contratación en el que se han adquirido bienes, servicios u otro tipo de situaciones. ¿Cuál sería el proceso de administración de almacenes?
basado en documentos que autoricen su ingreso, reitero, basado en documentos que autoricen su ingreso, el proceso de recepción debe cumplir o debe pasar estas etapas. Registro de ingreso. Y en el registro de ingreso, ¿qué se va a hacer? Identificar, codificar, clasificar, catalogar y finalmente determinar su almacenamiento. Para el caso de la recepción, esta tarea comprende dos aspectos. Cotejar la documentación pertinente con lo efectivamente solicitado por la entidad. Es decir, de que si se ha hecho la adquisición de un determinado bien, alguna infraestructura, si se ha hecho la adjudicación de algún bien o servicio, entonces se tiene que hacer un cotejamiento con la documentación que se tiene. Dos, la verificación de la cantidad y de los atributos técnicos, físicos, funcionales o de volumen de los bienes que se haya adquirido. Esto implica significa hacer una verificación, ¿no?, de la cantidad que se maneja en aspectos técnicos, físicos y funcionales de los bienes que se tiene en consideración. Sobre las medidas de higiene y seguridad industrial. Es necesario para el movimiento de los bienes en el almacén poder contar con cierta facilidad. Hay que tener una señalización de tránsito y transporte, condiciones ambientales de ventilación, luz, humedad, temperatura, asignar espacios protegidos para ciertas sustancias peligrosas. Habrá que utilizar quizás alguna ropa o equipo de seguridad industrial adecuado, adopción de medidas quizás contra incendio, inundaciones, etc. En el tema de la forma de enajenación, la ley prevé que para la administración de los bienes y las formas de enajenación, tenemos dos normas de de enajenación de los bienes del Estado, que son a título gratuito o a título oneroso. Cuando estamos hablando de que estos tienen que hacerse a título gratuito, la única forma que se puede hacer es por transferencia gratuita entre entidades públicas. No existe la posibilidad de hacer una transferencia entre particulares o a particular. Y la otra forma sería a través de una donación, que también tendría que hacerse a través de entidades del Estado. Y la otra forma de disponer de los bienes del Estado es a título oneroso. Eso significa una transferencia onerosa entre entidades públicas que de por medio tiene que ver el tema de una compensación económica o de otra forma entre entidades públicas. También está de por medio quizás a través de un remate, empuja abierta o un concurso de propuestas. Otra forma de disponer de los bienes es a través del arrendamiento. El arrendamiento como tal es una forma que permite la disposición temporal de los bienes, porque estamos hablando de una disposición definitiva y una disposición temporal. La disposición definitiva es, como lo hemos visto, a título gratuito y a título oneroso. Y la disposición final, disposición temporal, se lo haría a través de un arrendamiento, una modalidad de arrendamiento que permitiría la disposición temporal de bienes del Estado. De manera lo más amplia posible, hemos querido abarcar lo que es el Decreto Supremo 0181. Es una normativa muy amplia, una normativa muy completa, que en criterio de quien habla ha cubierto todas las necesidades dentro de los diferentes procesos para adquirir bienes y adquirir servicios.